¿Qué tal, amigos? Continuamos con nuestro curso sobre mi primer trade y aquí quiero explicarles la diferencia entre un gráfico de divisas y un gráfico de renta variable. Entonces, vamos a analizar cómo se ven los gráficos de divisas en el largo plazo. Yo aquí estoy viendo el gráfico del euro dólar, ¿sí? Es un gráfico histórico desde finales del año 2000. Fíjense que la tendencia es bastante lateral en el tiempo. Fíjense que aunque tuvo un fuerte impulso durante la primera década, los 2000, luego ha tenido caídas, ha tenido épocas en las que ha vuelto a subir, luego ha vuelto a caer. El tipo cambiario entre estas dos monedas, el euro y el dólar, es muy cíclico porque va cambiando de acuerdo al ciclo económico que va pasando cada país, en este caso Estados Unidos y la zona euro. Es muy difícil que en gráficos de pares de divisas veamos fuertes tendencias, salvo que sean pares de divisas de monedas exóticas. Esto ya lo hemos conversado antes en otro curso. Pero dentro de lo que son los pares de divisas, yo diría que es bastante normal que evidencien tendencias de este tipo en el largo plazo. Por ejemplo, si quiero ver la tendencia del dólar australiano con el dólar americano, puedo ver aquí cómo ha ido evolucionando la tendencia histórica de los últimos casi 25 años, ¿no? Y vemos que es bastante lateral, ciertamente, ¿no? De hecho, yo diría, me atrevo a decir que es muy lateral. Y si veo otro par de divisas, como por ejemplo el dólar americano con el canadiense, ¿no? Lo que voy a visualizar también es muy parecido, ¿no? Una tendencia lateralizada mayormente. ¿Qué pasa si yo dejo de ver un gráfico de divisas y veo un gráfico de commodities? Por ejemplo, el gráfico de la soya, por ejemplo, ¿no? La soya, que es un commodity agrícola. Fíjense cómo también dentro de su tendencia se evidencia, ¿no?, una lateralidad bastante marcada. Exacto. De hecho, la mayoría de commodities, salvo el oro, la mayoría de commodities también tiene tendencias bastante lateralizadas en el tiempo. Porque son productos básicos que se utilizan en la economía. No podrían tener tendencias alcistas en el largo plazo porque eso dificultaría su consumo en la economía mundial. Si vemos, por ejemplo, otro activo, por ejemplo, el cobre, también vamos a ver, ¿no?, una tendencia bastante lateralizada en el tiempo, ¿no? El cobre es un activo que suele aumentar su valor en épocas de crecimiento económico mundial, ¿no? Porque cuando hay crecimiento económico mundial se utiliza más cobre porque hay más construcción, hay más crecimiento en lo que es infraestructura, ¿no? Y eso beneficia al cobre. Cuando hay ciertas épocas en las que hay ralentización en el crecimiento económico o recesión en países importantes, pues obviamente el precio del cobre tiende a caer. ¿Qué pasaría si vemos el gráfico del oro? Pues si vemos el gráfico del oro, aquí ya podríamos encontrar alguna pequeña diferencia, porque aquí sí que vemos una tendencia alcista más marcada, ¿verdad? Pero aunque parezca que estamos viendo una tendencia alcista más marcada, si esto lo llegamos a comparar con gráficos de acciones, nos vamos a dar cuenta que esta tendencia alcista es ridículamente pequeña. En realidad es insignificante, ¿no? Entonces, lo que nos debe quedar como conclusión de este video es que las tendencias en los gráficos de divisas y los commodities suelen ser laterales en el largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente utilizar estrategias de trading de posición, ¿no?, y tenerlas muchos meses quizá no sea lo más adecuado en este tipo de instrumentos porque son muy volátiles y muy lateralizados. Probablemente me convenga utilizar más estrategias intraday o de scalping o incluso de swing trading en este tipo de activos.
Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.